Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Muy buenos días, hermanos. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. La verdad que esperamos siempre ansiosamente el hecho de encontrarnos con ustedes en la semana. Y sabemos que cuando subimos los videos nos siguen mirando, nos siguen viendo, nos siguen mandando amenes, gracias. Y estamos bien contentos por eso. Nos sentimos felices por poder compartir a Cristo con todas las personas que más podamos. Así que Víctor los quiere saludar también. Sí, aprovecho para saludarlos nuevamente, desearles que el Señor los bendiga a usted y a su familia. Y como dijo Laura, gracias por estar con nosotros, por dedicar este momento para estudiar la palabra del Señor.
Y seguimos entonces estudiando el tema de en el crisol con Cristo. Este estudio es un poquito más ameno, más práctico, que nos sirve a todos para nuestra vida cristiana práctica. Y la lección número 2 que toca esta semana se denomina los crisoles venideros. Vamos a comenzar haciendo una oración. Víctor, ¿nos quieres dirigir en una oración, por favor? Querido Dios y Padre nuestro, nuevamente te agradecemos por darnos esta oportunidad, este privilegio de poder abrir tu palabra, de poder compartirla con nuestros amigos, hermanos, familia, que hoy están aquí dedicando su tiempo para aprender de ti. Queremos rogarte, oh Padre, que tú nos des sabiduría del cielo, que nos des tu Santo Espíritu, tu revelación para que podamos entenderla correctamente, poder vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas y que también podamos compartir con nuestros queridos, con nuestros amigos, familia. Gracias, Señor. Si alguno está atravesando alguna situación difícil que lo está perturbando, queremos rogarte, oh Dios Santo, que tú vengas en su auxilio, que tú lo levantes, les des esperanza, les des la seguridad de tu presencia y traigas solución a sus vidas, a las vidas de su familia. Gracias, Padre. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bien. Y vamos a leer el versículo introductorio de esta semana que se encuentra en 1 de Pedro 4, 12 y 13. Y nos dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué hermoso versículo, ¿eh? Dice, Pedro nos dice amados. Dice amados y dice que no nos sorprendamos. Y que no nos sorprendaron. Que es normal. Ajá. Como que es normal, ¿no es cierto? Que vengan las pruebas, que vengan los... A veces, creo que lo vamos a desarrollar en toda la lección, pero a veces vienen las pruebas, a veces son porque Dios permite que vengan las pruebas, a veces son por nuestras negligencias, a veces nosotros nos metemos en problemas. La mayor parte de las veces. ¿No es cierto? Pero debemos alegrar, ¿no es cierto?, cuando las pruebas vienen por ser fieles a Dios. Exactamente, y depende mucho de nuestra decisión, cómo tomamos esa prueba, el que salgamos victoriosos o no, porque Dios puede bendecirnos, Dios puede ayudarnos, pero nosotros tenemos que tomar la decisión y decir, ¿esta prueba me va a derribar o con la ayuda de Dios voy a crecer? ¿No es cierto? Porque muchas veces las pruebas nos hacen ver algo muy particular en el ser humano, que son nuestros errores, nuestros defectos. Sí. Y entonces así es como Dios nos quiere enseñar, ¿no es cierto?, a ver los errores y Él nos da las respuestas para cómo vencerlos, Exacto. ¿verdad? Y a veces no nos muestra todos los errores que tenemos juntos, sino que despacito nos va mostrando los errores que nosotros tenemos de carácter, de personalidad. Y entonces eso a veces nos afecta, ¿no es cierto? Porque hasta aquí nos creíamos que no, que éramos perfectos, que no teníamos errores. Pero cuando Dios nos muestra eso, hoy decimos, ay, no soy perfecto entonces. Una soy escritora, no soy argentino, Sí. una escritora cristiana lo dice muy bien. Ella dice que si el Espíritu Santo nos mostrara de golpe cómo realmente somos, dice que nos asustaríamos. Así que Dios es muy delicado, muy caballero cuando trabaja en nuestro carácter. Entonces dice, el diccionario define el crisol, estamos hablando del crisol, ¿verdad?, donde se funden los metales, también es usado en los laboratorios químicos, el crisol. Ahora que me acuerdo, cuando iba a las clases de laboratorio, yo veía el crisol. El crisol se usa para fundir cosas, para que se vean ciertas bacterias, para que salgan o se fundan o se forme otra materia, cosas así, ¿no es cierto? O sea que el crisol tiene varios usos. El diccionario lo define así: es un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. También puede querer decir prueba difícil, ¿no? Porque ¿qué hace el crisol? Pone a prueba el material que está allí en el crisol, ¿verdad?
O también lugar o situación en el que se interactúa con una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. Esa es la que más me gusta. Sí, a mí también, es lo que más me impactó. Digo, bueno, sí es cierto. Cuando a veces Dios permite que pasemos por prueba es porque quiere realizar cambios o quiere desarrollar cosas en nosotros, ¿no es cierto? Digamos, cuando esto está pasando es porque ve potencial en nosotros, Exactamente. ¿no es cierto? No sé si ves potencial. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos potencial, sino que Él sabe lo que quiere que lleguemos a hacer. Por eso nos prueba. Pero a veces tenemos cosas, Dones, ¿no? dones, ¿no es cierto? Que Él ve que están escondidos en nosotros. Nosotros no lo hemos descubierto. Y a veces haciéndonos pasar por diferentes situaciones, eso sale a flote. Y entonces, transformado por la gracia de Dios, podemos ser útiles de alguna manera, ¿no es cierto?, para la predicación del Evangelio, o para ayudar, para amar, para un montón de cosas. Para ser útil, para servir. Es cierto lo que dice Víctor. Dice, ¿para qué son las pruebas? ¿Son circunstancias que nos derriban y hacen desistir de seguir luchando? ¿O nos sirven para pulirnos, afinar nuestro carácter y hacernos crecer? Sí. ¿De qué factor o factores depende un resultado u otro? Esta semana entonces vamos a aprender cuáles son las causas de los momentos difíciles que nos toca vivir. Y vamos al primer título, Víctor. Sorpresas. Ujú. Y entonces está allí el verso de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, y dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. No se sorprendan, dice. Ujú. Es decir, si ustedes pensaban que seguir a Cristo iba a ser así de sencillo y simple, no es así. No, ¿No no es es cierto? así. Y sobre todo en aquella época, ¿no es cierto? Que el seguir a Cristo no era tal vez tan sencillo y fácil. No digo que sea fácil hoy día, ¿no es cierto? Pero tal vez no estaban sometidos a tantas pruebas como estaban los cristianos del primer siglo. Ujú. Que seguir a Cristo les traía ser perseguidos, ser hasta matados, Muertos, ¿no? ¿no es cierto? Por, Ajá. Sí, y eso pasa actualmente en ciertas en partes ciertas del partes mundo, del ¿verdad? ¿no es cierto? Nosotros Es tenemos difícil libertad. ser cristiano en algunas partes del mundo y realmente donde es más difícil ser cristiano es una constante, no se ven los cristianos más fieles, Oh, cierto. ¿verdad? Los que estamos cierto. muy cómodos siguiendo al Señor nos cuesta un poquito más por el hecho de que no tenemos no tienen tantas pruebas algunas personas, ¿no? Les es más fácil seguir a Jesús. Ok. ¿Por cuántas distintas pruebas pasamos en la vida? Esta parte donde Pedro nos dice que no nos sorprendamos, que dice que la palabra sorprendáis está expresada en el griego original como extraño o extranjero. Como una cosa extraña. Sí, que cuando algo nos sucede, oh, tuve un accidente. No es extraño, no es que hubo no sé, Dios estuvo ahí, vamos a provocarle el accidente, no, esas cosas suceden, ¿no es cierto? Suceden. Desde el mismo momento que hay carros en la calle, tú te expones Claro, a expuesto. un accidente y Exacto, no sabes todos cuándo. estamos expuestos. Entonces no tenemos que sorprendernos, ¿verdad? Sí. Y esas cosas que nos pasan a veces nos descolocan, es como Exacto. que nos sacan del lugar. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que por seguir a Jesús, el Señor nos mete en una burbuja, ¿no es cierto? Y que nosotros estamos dentro de esa burbuja y que nada nos va a tocar. Exactamente. Y no es así. No, no es así para nada. Ahí ustedes lo pueden leer en su casa. En primera epístola de Pedro 4, del 12 al 19, describe por qué pasamos las pruebas, ¿no es cierto? No os sorprendáis, dice. Muchas veces pasamos pruebas por seguir a Cristo. Y esas son las más lindas, ¿verdad? Porque quiere decir que si pasamos pruebas, persecución, porque estamos siguiendo a Cristo, quiere decir que estamos Dándole bien, honra y gloria al dándole Señor. honra y gloria al Señor. Pero desgraciadamente la mayoría de las veces cuando pasamos pruebas, y dice ahí Pedro, hermano, no paséis pruebas porque habéis hurtado o porque habéis matado o porque habéis hecho alguna cosa mala, sino que es mejor pasar pruebas por causa del Sí, Señor, ¿verdad? eso se le podría llamar consecuencias. ¿no? Esos son consecuencias. Consecuencias de nuestros Ujú. malos actos. En nuestros malos actos. Y vamos a decir que en un alto porcentaje nuestros problemas son problemas que nosotros nos Provocamos, atraemos sí. a nosotros mismos. Ujú. Les doy un ejemplo tonto, ¿verdad?
Es tonto el ejemplo, pero es así. A veces decimos, ay, no voy a cuidar mi salud, no voy a cenar a la noche para que no tenga pesadillas, cosas así. Pero después nos sentimos tentados y nos comemos, se merenda cena a una hora tardía, ¿no es cierto? A las 10, 11 de la noche nos comemos, no sé, algo frito y después le metemos encima un pastel de chocolate. Sí. ¿Cuál es la consecuencia que vamos a tener si hacemos una cosa así, verdad? Cuerpos enfermos. Exacto, a la noche no vamos a poder dormir porque el cuerpo va a estar ocupado en digerir todo ese alimento pesado que consumimos. Es un ejemplo sonso, ¿no es cierto?, sí, de la vida diaria, pero así es siempre. Exacto. ¿Verdad? Así es siempre. Si nosotros elegimos hacer cosas que no son convenientes, ¿no es cierto? Que muchas veces le llamamos pecados, Sí. ¿verdad? Pecados. Pero en realidad el pecado, como tú dijiste en el sermón, nos trae mal. Por eso Dios no quiere que obremos mal, porque nos trae mal y dolor a nosotros. Ujú, las consecuencias las sufrimos nosotros. Ujú, Muy ujú, bien. Dice ahí en el día 2, ujú. los crisoles de Satanás. Ajá. Y entonces el verso de primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mm, Y como decía, ¿no es cierto?, el estudio, que a veces nosotros tomamos muy liviano este versículo. ujú. Cuando leemos, ¿no es cierto?, que el diablo, que es el adversario, que es nuestro enemigo, anda tratando de devorarnos, nosotros no le damos importancia, lo leemos como si nada. Ujú, Pero si pensáramos un poquito lo que está diciendo, ujú. ¿no es cierto? Sí. Un león rugiente que esté cerquita tuyo y si tiene hambre te va a devorar en cualquier momento, ¿no es cierto? Por eso dice que velemos en oración, Ujú. porque, ¿no es cierto? El enemigo es muy astuto y es Exacto. muy inteligente para hacernos caer, ¿no es cierto? Hacernos pisar el palito, como decimos en Argentina, ¿verdad? Sí, sí. A Sí. veces cuando miramos en National Geographic, viste que vemos los animales como se persiguen, sobre todo los leones, cómo Ujú. agarran sus presas. Ujú. Como ellos están, como dice acá, al acecho, están como escondidos allí y cuando ven la presa, ellos saben cómo agarrarla y no Ujú. se les escapa. Exacto. Entonces, y acá está diciendo que el diablo anda como león. Como león Es decir, que rugiente. está agazapado tratando de agarrarte. Ujú. Si pensáramos en eso, tendríamos más cuidado de cómo nos manejamos en la vida. No solo eso, sino el hecho de, como dice aquí, velar. Sed sobrios y velad. Quiere decir, ser avisado, ser sobrio, ser avisado, estar pendiente, ¿verdad? En oración. Jesús también nos dijo, velad y orad, porque no sabéis a qué hora van a ser tentados. ¿Y qué Ustedes quiere no decir saben. velar? Velar es como mantenerte despierto. Mantenerte despierto, Cuando uno alerta, dice ¿verdad? estoy en vela, no he dormido en toda la noche, No. es porque estás despierto. Y acá dice velá, está despierto, estás atento, ¿no es cierto? Porque pasa esto, el diablo anda como león rugiente. Exactamente. Pero sabemos que el diablo tiene poder y anda como león rugiente, pero cuando velamos y oramos, vamos a aquel que es el Señor, que tiene autoridad sobre Exacto. el diablo. El- Porque el diablo tiene poder, pero Dios tiene autoridad sobre el diablo. Sobre- No nos ajá. puede hacer nada cuando estamos con el Señor, ¿verdad? Ujú. No puede hacernos Hay nada. un verso ahí en primera de Pedro 5:10 que dice, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Exactamente. Así. Está hablando aquí, ¿no es cierto?, de la prueba. Una vez que llega la prueba, va a ser por un poco de tiempo, dice el Señor. Ujú. Porque pasado ese tiempo dice que nos va a perfeccionar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Exactamente. Las cosas pasan. No me voy a olvidar nunca una vez que estaba bastante compungida, cuando todavía estábamos en Argentina, una familia amiga nuestra que vivía muy cerquita, los Miller, ¿te acuerdas? Ajá. Un día me dice Daniel, el marido de Tita, me dice, Laura, yo te voy a dar algo que te va a ayudar. Y entonces me dio un papelito, no lo leas hasta que llegues a tu casa. Ok, un papelito chiquito. Y cuando lo abrí, que llegué a mi casa, decía, pasará. Pasará, ¿no es cierto? Va a pasar. Todo pasa. Todo pasa en la vida, tarde o temprano todo pasa. Depende de que cuando estemos pasando por el momento, crezcamos o nos derribe la prueba.
¿verdad? Y que nos quedemos aplastados. Y nos quedemos Porque aplastados. muchas veces pasa eso, que la prueba nos tira abajo y nos quedamos ahí cuando Dios quiere que nos levantemos, que sigamos, que aprendamos algo de eso. Exactamente. O también buscamos escapes, refugios, en lugares donde realmente después vamos a tener mucho más problemas. A mí me toca muchas veces como enfermera atender pacientes que son adictos. Y esas personas son personas que han sufrido, sí, como todos sufrimos, pero se han refugiado en las drogas. Y es triste verlos, hermanos. Es muy triste verlos, como ellos dependen de la medicina para el dolor, de la medicina de esto, de la medicina de otro, y tratan de hacer trucos, de decir, ay, me duele acá, para que uno les dé más medicina. Es triste verlo, y están arruinados, gente joven, con bolsas por todos lados, con tubos, porque se han arruinado la vida ellos mismos, ¿verdad? O sea que la prueba los venció, los derribó y ahí los dejó. Y ahí los dejó. ¿No es cierto? No se levantaron más. Y es triste, como tú dices, porque hay mucha gente así. Hay mucha gente Te digo que la mayoría de la gente con la que tú hablas está... Bueno, todos atravesamos problemas, ¿no es cierto? Pero hay gente que está derrotada, derribada y sin esperanza. Y sin esperanza. Por eso es bueno, ¿no es cierto?, llevarles la esperanza que es Cristo. Dios es la fuente de la vida. Si nos alejamos de la fuente de la vida, ¿no es cierto?, ¿qué nos va a faltar? Vida, vamos a estar muertos en vida. Es bien importante que dependamos del Señor todo el tiempo. Exactamente, sí. Y recordar que estamos luchando contra un enemigo que está vencido. El mayor enemigo que enfrentamos en realidad no es el diablo, somos nosotros mismos. Por eso tenemos que rendir nuestro yo al Señor, para que Él lo transforme, para que Él trabaje. Vamos a la tercera parte, los crisoles del pecado. Nos dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, habla aquí de la ira de Dios, ¿verdad? Sí. A veces cuando hablamos de ira, claro, como seres humanos nos imaginamos la ira nuestra, ¿no es cierto? Cuando nosotros perdemos los estribos, cuando se nos termina la paciencia, ¿no es cierto? Y nos viene la ira. Cuando se nos va la paloma y viene el cuervo. Pero la ira de Dios es santa realmente, es diferente, no podemos compararla, ¿no es cierto? Y yo creo que la ira de Dios, nosotros decimos Dios se enojó y me está castigando, decimos muchas veces. Y a veces no es que Dios te está castigando, es que tú estás pagando la consecuencia de tus errores. ¿No es cierto? Y Dios te deja que te quedes con lo que tú eliges. Exacto. ¿No es cierto? Si lo eliges a Él, que es una ley de causa y efecto. Si tú lo eliges a Él en cada situación de la vida, no importa cuál sea, cuán difícil sea lo que nos toque vivir, te puedo asegurar que salimos victoriosos de una u otra manera, ¿no es cierto? Pero nosotros somos tontos cuando pensamos que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida y después no tener las consecuencias. Es una tontera pensar eso, ¿verdad? La vida es una siembra y cosecha, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos sembrando y estamos cosechando lo que sembramos. Exactamente. Nadie, como tú dices, nadie puede escapar de eso. Es la ley de la vida. Esa es la ley de la vida. Yo te invito a que leas en tu casa, acuérdate que todas estas referencias van a estar en el website, a Romanos 1:21 al 32. Por razones de tiempo no lo podemos leer acá, pero el versículo 21 dice que la gente, habla Pablo de los seres humanos, ¿no es cierto?, de aquellos que se desviaron de Dios, que se fueron en pos de los Baales, ¿no es cierto? Dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón. Y después sigue diciendo, y se fueron detrás de los Baales, de los dioses ajenos. Y un Dios ajeno no es solamente una estatua que yo pongo allí y adoro, no. A veces nuestro Dios es el trabajo. A veces, todo lo que ponemos en exacto, a veces es nuestras riquezas, a veces nuestro Dios es nuestra familia, a veces nuestro Dios es la iglesia. Oh, sí, el edificio. El edificio, el cuidar de la iglesia, el cuidar de que no hagan esto, no hagan aquello. A veces ese es nuestro Dios, ¿no es cierto? Perdemos de vista al verdadero Dios, al Dios que nos creó y que nos redimió, ¿no es cierto? Y hacemos de cualquier otra cosa nuestra prioridad, ¿no es cierto? Y entonces sigue diciendo, y yo quería remarcar esto,
dice que ahí en Romano empieza a decir, Dios los entregó a inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo hizo. A veces volvemos a decir lo mismo, ¿no es cierto? Que es la consecuencia de las decisiones que tomamos. No es que, bueno, Dios permite, si Dios te dio libertad, tenemos libre albedrío, vos podés escoger lo que quieras hacer. Dios te da un consejo y si tú no lo quieres, tú puedes rechazar a Dios o puedes rechazar su consejo y tú puedes hacer lo que tú quieras, pero las consecuencias vienen, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso dice, Dios los entregó. Dios no es que nos llevó, nos entregó, acá te entrego no. Son las consecuencias que nosotros estamos padeciendo. El hecho, lo que hace Dios es que se queda, te deja que tú elijas y que vaya con tu elección. Él no te va a obligar a ir con él. Dios no nos obliga a nada. Entonces, cuando nosotros elegimos, esa es la ira de Dios. Nos deja que tengamos lo que elegimos. Esa es la ira de Dios. No es que Él provoque nada. Y Cristo lo explicó 2 veces, en 2 oportunidades. Miren, en la parábola del trigo y la cizaña, cuando el enemigo sembró la cizaña, ¿qué dijo el dueño de la casa? Dijo a los ángeles, un enemigo ha hecho esto. El mal Dios nunca se lo adjudica. Cristo lo aclaró muy bien. El enemigo es el que provoca todo lo malo. De Dios no viene muerte, de Dios no viene matanza. Por más que en el Antiguo Testamento leamos, Dios lo mató, no, Dios no lo mató. Las consecuencias de sus pecados lo mataron, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en el pensamiento hebreo, si estudiamos el pensamiento hebreo, los hebreos ponían a Dios haciendo aquello que ellos causaban. Eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Porque en ese momento eran los dioses y Dios y todo, ellos manejaban todo, cuando en realidad el ser humano escogía su propio camino e iba hacia la muerte, ¿verdad? Exacto. Y en el otro lugar donde Jesús lo aclaró muy bien cuando curó a la mujer encorvada, Él dijo, no voy a liberar a esta mujer a quien Satanás ha encadenado por años. O sea, ¿quién le provocó la enfermedad a esa señora? El enemigo. Claro, porque nada de lo malo proviene de Dios, proviene del enemigo. Entonces, hasta cuando nosotros estamos padeciendo una enfermedad y decimos mi cáncer, no, ese no es tu cáncer. Eso es algo que el enemigo provocó en tu vida, ¿no es cierto? Y Dios puede traer solución a eso. ¿O no? ¿O no? Dios Depende sabe. en su voluntad, en su Exactamente. sabiduría, ¿no? Exactamente. Siempre lo que Dios hace, aunque no lo veamos, tiene buenas consecuencias. Dios transforma el mal en bien. Siempre, siempre es una constante en el Señor. En el capítulo 4 de esta semana nos dice los crisoles de la purificación. ¿Qué dice el versículo? Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué me ha de hacer por la hija, ¿qué me he de hacer por la hija de mi pueblo? Dice también en otro versículo que Dios castiga, por decirlo de alguna manera, o reprende, ¿no es cierto?, aquel a quien ama. Es como un papá, ¿no es cierto? Quiere que su hijo salga derechito, que salga obediente, que salga respetuoso. Entonces muchas veces lo reprende y hasta a veces le da una palmadita, ¿no es cierto? Porque quiere el bien de sus hijos. Exactamente. Lo mismo pasa con nuestro papá, con nuestro Dios. Exacto, nos corrige. Nos corrige. Si nosotros estamos en sus manos, Él, cuando le pedimos a Dios transformación, ¿no es cierto? No esperemos que que Dios con una varita mágica no es así. Dios nos va a transformar a través de las cosas de la vida que pasemos. Exacto. Y si estamos en sus manos, si nos consagramos a Él, Él nos va a mostrar, mira Laura, aquí te estás equivocando. Sí. Esto está mal, corrígelo. Sabes que yo a veces le pido a Dios que me dé paciencia. Claro. Y entonces siempre me pone a alguien que me saca la paciencia. Exactamente. Y yo digo, ¿por qué tengo que soportar a este o a Es este? porque le pediste Y paciencia yo le pedí al Señor. paciencia, entonces Dios está trabajando conmigo. Miren esta cita de O. Chambers en el libro My Utmost for His Highest. Mr. Chambers dice, si el Espíritu de Dios trae a tu mente una palabra del Señor que te hiere, puedes estar seguro de que hay algo en ti que Él quiere herir hasta que muera. Wow. ¿No es cierto? Dice que si Dios trae a mi vida una situación o una palabra de Él que me hiere, que me duele el corazón, me molesta, Dios me va a herir
hasta que yo haga morir ese defecto. ¿No es cierto? Qué bueno que está esto, ¿verdad? Dios dice también en Jeremías 9, 7 al 16 que refinará. Es decir, Él sigue apostando a nosotros. Él no se da por vencido. No, como decíamos hoy, que Él ve un potencial. Claro. Lo que podamos llegar a ser transformado por su misericordia y por su amor. No es por lo que nosotros somos, ¿no es cierto? Pero Él ve algo en nosotros que quiere cambiar. Así que si estamos padeciendo por alguna prueba que viene por causa del Señor, no por nuestra negligencia, no por nuestra culpa, tenemos que alegrarnos, como dice Pablo. Alégrate. Quiere decir que Dios está refinando. Dios nos está Y refinando. también en las pruebas que nosotros mismos causamos, las malas elecciones. También Dios, si nos volvemos a Él, Dios nos va a mostrar cuáles son nuestras equivocaciones para corregirnos. Y Dios nos enseña, y nos enseña cómo. Vamos a leer por cómo nos enseña el Señor. Ay, me olvidé de poner la referencia acá, Víctor. Creo que está en el mismo, aquí en el mismo Pedro 5. ¿Qué dice? Dice, ¿por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como un desierto, hasta no haber quien pase por ella? Dijo Jehová, dejaron mi ley, la cual les di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Ante bien se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a este pueblo yo les daré a comer ajenjo. Claro. ¿Te das cuenta? Dice, se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, en pos de dioses ajenos. Todo aquello que ponemos antes que Dios es nuestro Dios. No necesitamos una estatua para adorar. Todo lo que ponemos antes que Dios como prioridad Es un Dios. es un Dios para nosotros. Y eso traerá consecuencias, porque nada va a reemplazar la bendición del Señor. Exacto. ¿No es cierto? Fíjate Ni el Señor de que la habla bendición. ahí que como consecuencia, no es que Dios te va a castigar, ¿no es cierto? Pero como consecuencia vas a comer ajenjo. Exacto. ¿Qué es ajenjo? Algo bien amargo. Súper amargo. Bien amargo. Entonces esa es la consecuencia de desobedecer a Dios. Eso es lo que está diciendo este verso. Está en Jeremías, ahora que me acuerdo. Está en Jeremías. Así que la cita va a estar ahí en el website. Y llegamos por último, al último día, dice los crisoles de la madurez. A ver, ¿qué nos habla aquí en 2 Corintios 12:7, Pablo? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Otro uso que tienen las pruebas, que tienen los aguijones en la carne, ¿no? El uso que le veía Pablo era que era para que él no se enalteciera, Exacto. ¿verdad? Que no se las creyera. ¿Te acordás que él decía, si hay alguien que tiene algo de qué gloriarse, soy yo? Porque había estudiado con Gamaliel, era un erudito, era una persona preparada. Pero no es cierto, acá él está luchando con eso. Pero dice, se ve exacto. el orgullo en realidad es algo que aparece en todos los seres humanos. Sí. ¿Cierto? Y es una lucha constante. Sí. Entonces yo creo que cierto. Pablo tenía esa lucha también. Exactamente. Él decía, si hay alguien que tiene de qué gloriarse, ese soy yo. Eso soy yo. Pero después termina diciendo, en lo único que me glorío es en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Yo digo lo mismo, si hay alguien que tiene algo de qué gloriarse, soy yo, porque soy argentino. Exacto. ¿No es cierto? No, es así. Muchas veces creemos que por los títulos que tenemos, que porque tenemos dinero, tenemos casa, tenemos nuestro carro y estamos bien y somos felices y nos vamos de vacaciones, creemos que somos superiores a los demás. No somos superiores a nadie, ¿verdad? Somos tan desgraciados pecadores como cualquier otro. Sí, sí. ¿Verdad? Y tenemos tanta necesidad de amor, de perdón, de parte de Dios y muchas veces de parte de nuestros amigos, ¿verdad? Las personas que no conocen, como cualquier otra persona. Exacto. ¿No es cierto? La verdad Así que yo contaba que cuando trabajaba en una agencia o dealer de auto, quería comprarme un auto 0 kilómetro, porque creía que iba, bueno, teniendo un auto 0 kilómetro, no sé,
me iba a sentir mejor y demás, que iba a ser superior. Y a la final tuve el auto 0 kilómetros, 0 millas y era el mismo negrito. El negrito no se fue. El negrito no se fue. No Si había es así, cambiado es cierto, somos los mismos. Somos los mismos necesitados, pobres, miserables, ciegos y desnudos, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta cuál era el aguijón de Pablo. Muchos dicen que tenía un pequeño problemita para expresarse. Otros dicen que no, que era la ceguera que le había causado el ver a Cristo, ¿no es cierto? La luz de Cristo. Pero no se sabe en realidad, pero que lo tenía y que para él era lo que lo detenía de gloriarse, de hacerse yo soy la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Era ese aguijón en la carne. Y muchas veces nosotros tenemos esas cosas. Y Dios nos permite que nos pasen esas cosas para que nosotros no nos enaltezcamos, ¿verdad? Porque el orgullo es el comienzo de todos los pecados. Dice, hay un parrafito ahí que está resaltado, que dice, nosotros decidimos que las pruebas nos derriben o Dios las use para que nos levanten y nos mantengan a su lado. La decisión es La decisión es nuestra. Y en conclusión, el que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. En su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para servirlo. Muchas veces permite que los fuegos de la aflicción los asalten para que puedan ser purificados. Qué hermosa cita de Mensajes... El Ministerio de Curación, Sí. De una escritora cristiana. Yo los insto a que sigan considerando la palabra de Dios. Allí cuando nosotros ponemos en el website el estudio, van a ver todas las citas y ustedes pueden estudiar, ¿no es cierto?, acerca de ello con oración. Pero sabemos que las pruebas nos derriban o nos levantan. Depende de nuestra decisión. De nuestra actitud. De nuestra actitud. Muy bien, y si les gustó y si les sirvió este mensaje a ustedes, compártanlo. Compártanlo con sus amigos, con su familia. Denle allí al video un like y suscríbanse al canal. Si ustedes se suscriben, nos ayudan a nosotros para que podamos seguir grabando estos videos y poniéndolos allí en el YouTube y en el Facebook. Exactamente. Por eso recuerden, YouTube, Jesús Restaura Ministry, Facebook, Jesús Restaura Ministry Sandy Utah y Jesús Restaura Ministry Women y el website jesusrestauraministry.org. Así que nos vemos la próxima. Vamos a despedirnos con una oración. ¿Okay? ¿Puedes orar, Víctor? Sí, claro. Querido Dios y Padre nuestro, te agradecemos infinitamente por habernos dado estos momentos en el cual pudimos compartir tu palabra con nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia. Gracias, Señor, por este privilegio. Rogamos, Señor, que lo que hemos aprendido podamos atesorarlo en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que cuando vengan las pruebas, las dificultades, Señor, podamos recordar que tú estás a nuestros lados. Que tomado de tu mano podamos salir de esa situación, podemos salir victoriosos como tú nos has prometido. Gracias por ser nuestro papá, gracias porque siempre nos cuida, gracias porque nos amas, gracias porque siempre nos buscas, siempre nos llamas. Bendice por favor a nuestros amigos, a nuestros oyentes, dale tu bendición a ellos y a su familia y quédate con nosotros aquí en el estudio. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Aunque haya pruebas en tu camino,
No te dejes engañar, el enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús.